Pasemos ahora al sensor capacitivo. Visto desde afuera parece un sensor inductivo, pero por lo general, los cuerpos suelen ser hechos totalmente en plástico, por lo general. Algunos vienen con construcción metálica, pero son los menos. El símbolo donde lo vamos a ver escrito o indicado en los planos es lo mismo que hemos estado viendo ahora, indicación de sensor electrónico de tipo normal abierto, normal cerrado, y vemos acá el símbolo de capacitor. ¿Por qué? Porque el principio es capacitivo de estos sensores. Estos sensores, al igual que los que habíamos estado viendo, son sensores que ya vienen con el cable incorporado y un LED testigo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el funcionamiento. Vamos a hacer algún ensayo de funcionamiento, a ver qué cosas detecta y qué cosas no detecta el sensor capacitivo. Tengo acá, al igual que antes, en un formato similar, ya preconectado, premontado, un sensor capacitivo. Observen que este modelo está totalmente constituido en plástico, no tiene ninguna parte metálica. En la parte de atrás sí tengo dos cosas, un pequeño LED, y no sé si se alcanza a visualizar un poquito atrás del cable. Tengo un tornillo para ajustar, meter un destornillador de relojero y ajustar la sensibilidad, o sea, qué tan sensible o no sea el comportamiento del sensor. Esa sensibilidad me va a servir a mí para ajustar a la distancia a la que quiero que empiece a detectar. Por encima de esa distancia no va a detectar, si está más cerca sí lo hará. Al igual que antes, vamos a conectarlo. Voy a colocarle también una chicharra para que... Fíjense, vamos a probar... Acaba de saltar. Ahí va. Vamos a probar, por ejemplo, con metales. Empecemos nuevamente con la pinza. Tengo la pinza, la acerco. Ven que a unos 10-12 milímetros ya lo detecta. Probemos con algo también metálico, pero vemos que más o menos a una distancia. Similar es la detección. Ahora veamos algo que tiene la hoja de sierra, que tiene menos masa y sobre todo en la punta. Fíjense que tengo que acercarla un poquitito más, pero si la pinza era detectada a 12 milímetros, la hoja de sierra la detectará a unos 6 milímetros aproximadamente. Vemos qué pasa con el bronce, que es un material no ferroso. No tiene problema, lo detecta. Con una buena masa lo detecta perfectamente. Bien. ¿Qué pasa con el plástico? Bueno, vamos a colocar algo de plástico y ahí vemos que lo detecta perfectamente. Probemos con un bolígrafo. El capuchón del bolígrafo no lo está detectando prácticamente, le cuesta. Casi lo tengo que acercar y hacer contacto directo. ¿Ven ahí? No, si lo acerco a donde está el clip, ahí sí detecta, pero si hago contacto directo. ¿Qué significa eso? Que si tengo poca masa de material, no la va a detectar. Veamos con la parte acrílica. Ahí sí, tengo que acercarlo unos 3 milímetros. Voy a ajustar un poquitito. Ahí. Fíjense. Tengo que acercar el acrílico a unos 3 milímetros y ahí comienza a ser detectado. ¿Qué pasará con el vidrio? Acá tenemos un vaso. Lo acercamos, lo acercamos, lo acercamos. Sí, a unos 4 milímetros ya lo detecta sin problemas. Veamos qué pasa con esta botella de plástico. Lo acerco, sí, la detecta. Bien. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Ustedes ven que hay un cierto nivel de agua acá. Yo voy a mantenerlo separado esto lo suficiente como para que no detecte la pared de plástico. Ahora veamos qué pasa
cuando yo acerco el sensor, lo voy a ir descendiendo hasta que llegue a un nivel cercano de donde está el agua. Ven ahí que, a ver, ahí está. Yo lo levanto, me está molestando, quiero que se vea el fondo de la mesa, de contraste. Ahí está. Ven ustedes que la distancia es grande. Voy bajando, voy subiendo la botella y ahí cuando llega al nivel donde está el agua, ahí se activa. O sea que el agua lo activa y me va a servir, me va a ser muy útil para detectar niveles de llenado. En este caso, esta botella tiene un plástico bastante grueso, es de buena calidad. Ahora, si yo tengo acá una botella común de PET descartable, es tan finito el plástico que no lo detecta. Y sí me detecta el agua. No tengo una acá en este momento, pero se puede hacer perfectamente. ¿Detecta la madera? Se me desconectó, entonces no la va a detectar. Ahí está. Va de nuevo, detecta la madera. Sí, exactamente, detecta la madera. ¿Detectará mi mano? Y mi mano, el cuerpo humano es de base acuosa, o sea, tiene agua, así que fíjense que a poca distancia ya está detectando. Vemos una goma, o sea que estamos en proceso de... La goma le cuesta detectarla, pero sí la detecta. No sé si observaron acá el LED, cómo se enciende para indicar que está funcionando correctamente. Bueno, ya está, suficiente chicharra por hoy. Bueno, el objetivo de esto era mostrarles fehacientemente cómo se comporta un sensor capacitivo en la realidad. Vimos qué cosas detecta y no detecta el sensor capacitivo. Vamos a ver un poquito cómo es internamente. Al igual que el sensor inductivo, la diferencia que yo tengo acá es que el sensor capacitivo utiliza la variación en los campos eléctricos. El otro acá funciona con el principio de los campos magnéticos, pero este trabaja con campos eléctricos. Entonces genera una corriente alterna. Esa corriente alterna se ve alterada por la presencia de otros cuerpos cercanos a la cabeza del sensor y produce una corriente alterada. Esa corriente alterada se compara con la corriente original y de ahí se activa o no el sensor. Todo eso está compactado en un circuito electrónico muy, muy chiquitito, metido dentro de un cilindro como los que acabamos de ver. Que habíamos visto que los materiales que nosotros detectábamos estaban la madera, los metales, imanes, plásticos, agua, sabemos que va también con el aceite, el queroseno, etcétera, toda una serie de elementos. Ahora, una cosa a tener en cuenta que ya vimos es las distancias a las cuales detecta. El agua, por ejemplo, y los metales los detecta muy, pero muy, muy bien. O sea, es lo que mejor detecta. Si bien hay que acercar bastante el sensor al elemento a detectar, la detección es óptima. Con el vidrio ya ahí la cosa cambia, el plástico también, cartón, madera, los aceites, o sea, tienen lo que se llama un factor de reducción. ¿Qué significa este factor de reducción? Que vas a tener que acercar más el sensor. Si yo en vez de estar detectando un objeto fabricado en metal, tengo que ahora detectar ese mismo objeto pero fabricado en plástico, significa que lo voy a tener que acercar mucho más, entre un 70 y un 40% más al sensor. Tiene que pasar más cerca el cuerpo, cerca del sensor. De eso se trata
el factor de reducción. Por eso es que se lo indica acá, para que uno no crea que todos los materiales se detectan por igual. No, hay distinta sensibilidad a la detección. Veamos algunas especificaciones de estos. Las tensiones de funcionamiento en general están dentro de lo estándar, de 10-12 voltios hasta 30 voltios, el estándar es 24. Sin embargo, se consiguen comercialmente algunos que funcionan con corriente alterna de 220-240 voltios. No es el común, pero se consigue. La distancia nominal normal de conmutación está entre 5 y 20 milímetros, en algunos casos se puede llegar hasta 60 milímetros, o sea, es corta la distancia de detección, hay que poner el material a detectar cerca del sensor. La temperatura de funcionamiento, como en todas las cosas electrónicas, de 25 grados bajo cero hasta 70-75 grados centígrados. Sensibilidad a la suciedad. Sensibilidad a la suciedad significa si algo ensucia la cabeza del sensor, el sensor se activa y sí, porque detecta todo. Detecta la madera, así que si se acumula aserrín lo va a detectar, si salpica grasa la va a detectar, si lo salpica el aceite también lo va a detectar. Cuando son cosas que no deberían ser detectadas. En el inductivo esa ventaja era muy importante, solo detectaba metales. Pero en el caso del capacitivo, como detecta todo tipo de materiales, cualquier cosa que se acumule cerca de la cabeza del sensor, automáticamente la va a detectar y la máquina va a hacer una detección errónea. Va a creer que hay un cuerpo a detectar cuando en realidad hay suciedad. La vida útil, como les decía, en todo lo que es electrónico es muy larga. Si no falla en las primeras semanas, la vida supera largamente, fácilmente los 10 años. Salvo que haya rotura de los elementos de cierre, de sello, las gomas, los sellos de goma, los plásticos que hacen el cierre de la cápsula. La frecuencia de conmutación llega hasta 300 Hz, o sea, puede llegar a detectar hasta 300 objetos por segundo. Es mucho, 300 detecciones, pero está lejos de lo que es un inductivo, que normalmente cualquier inductivo llega a las 5000 detecciones por segundo. Es el 8% de lo que puede hacer cualquier sensor inductivo normal. Y la construcción, como hemos visto hasta ahora, son todas redondas, es un cilindro roscado y se ajusta con las tuercas. Clase de protección, normalmente ahí tienen las distintas normas, la DIN, y después está la IP67, que es la que ya recontra conocemos. Aplicaciones del sensor capacitivo. Por ejemplo, yo tengo que detectar goma. Goma es un producto que es bastante difícil de detectar, sobre todo con sensores ópticos. ¿Por qué? Porque la goma tiende a absorber la luz, sobre todo la tipo de goma EVA o goma que se utiliza en calzado, es un problema. Pero el sensor capacitivo en ese sentido funciona muy bien. Otra aplicación, por ejemplo, es utilizarlo como medidor de nivel en algunos recipientes. ¿Cómo se coloca? Bueno, se coloca dentro de una ampolla de cáscara fina o de paredes finas para que el sensor no detecte la pared y aísle el sensor del líquido que hay dentro del tanque. Cuando el nivel del tanque llega a la altura del sensor, este se activa. Puedo ponerlo en distintos niveles. Otra cosa que muy ingeniosa que se ha extendido es el de los tanques que tienen un indicador de columna visual para ver desde afuera cuál es el nivel real sin ningún tipo de sensores. Colocar los sensores directamente muy cerca de la columna de líquido. Entonces, de esa manera logro exactamente el mismo efecto sin tener que perforar el tanque, colocar sensores especiales protegidos con cápsulas ni cosa por el estilo. Este de todos es uno de los más de las soluciones más prácticas.
Otra cosa, por ejemplo, son muy buenos para detectar fallas o errores de uniformidad en productos laminados. Por ejemplo, si yo tengo acá, estoy produciendo, por ejemplo, piso de goma o alguna cuerina, colocar varios sensores detecta fácilmente si hay un desgarro o si hay una sobreelevación, si hay un repliegue en el piso de goma, en la cuerina, si hay algún defecto, lo detecta muy fácilmente. Eso está muy pero muy bueno. Otras veces se los utiliza también como sensores de nivel en tanques, pero de polvo, o sea, cuando hay material particulado acá adentro, también funcionan muy bien. Otras veces se los puede utilizar, por ejemplo, para detectar el nivel de llenado en botellas de parefina. Porque parefina, y para que no detecte el plástico de la botella, si no detectaría la botella. Entonces, si el nivel, por ejemplo, de una botella está por encima del que debería tener o no alcanzó el nivel de llenado que debería tener, bueno, el sensor pasa cerca de la botella y me avisa si esa botella tiene el nivel por encima o por debajo del que debería tener. Otras veces, por ejemplo, es para detectar piezas de todo tipo, metálicas, plásticas, etcétera, que andan circulando por una cinta de transporte. Otros casos, por ejemplo, es censar productos que ya están envasados dentro de una caja. Si yo ajusto la sensibilidad de los sensores, vimos que el sensor tenía un pequeño tornillito que me permite ajustarle la sensibilidad para que sea una sensibilidad más fina o más gruesa. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco envases o piezas adentro de una caja de cartón, que estén ordenadas, por supuesto, una vez cerrada la caja, yo puedo controlar que estén todos los elementos colocados dentro de esa caja cerrada. Eso, obviamente hay que utilizar un sensor por cada uno de los elementos que haya dentro de la caja. Pasemos ahora a hablar de los sensores ópticos de barrera. Los sensores ópticos de barrera es el primero de los tres tipos más habituales de los sensores ópticos. Estos sensores ópticos funcionan de la siguiente manera. En primer lugar, tienen un emisor que emite luz. La luz por lo general que se utiliza es de tipo luz infrarroja. La luz infrarroja es una luz que no molesta los ojos de las personas, no la vemos, la luz infrarroja, y tiene la ventaja de que no es afectado el sensor con la iluminación artificial que hay en las plantas. Es decir, si yo tengo tubo fluorescente, iluminación LED, la luz que viene de las lámparas no afecta a los sensores ópticos. Por eso es que se ha extendido tanto el uso de la luz infrarroja. Ustedes ven acá que los sensores tienen un emisor y un receptor. Estos emisores, lo que hace, el emisor envía la luz y enfrentado a él hay un sensor que la recibe. Veamos en la siguiente imagen cómo sería eso. Yo tengo el emisor y tengo el receptor. Cualquier objeto que corte el haz de luz automáticamente va a hacer que se dispare el sensor indicando que ha detectado algo. Ese cuerpo que tiene que cortar la luz tiene que cumplir algunas condiciones. La primera de ellas es que sea opaco, es decir, que no deje pasar la luz. Si yo, por ejemplo, quisiera utilizar este sensor para detectar, no sé, copas de vidrio o vasos de vidrio, y no va a ser muy preciso. La mayoría los va a detectar, no le voy a decir que no, la mayoría los va a detectar, pero 2 por 3, uno de cada 1000, uno cada 200,
no lo va a ver, no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque la luz va a atravesar perfectamente el vaso y va a ser recibida la luz en el receptor. Resultado, me va a dar falla la máquina. Ustedes dicen, bueno, pero 1 de cada 1000 es confiable. Sí, pero si vos tenés una máquina que produce 18.000 botellas por hora y cada 1 de cada 1000 falla, imagínate que esa máquina se trabó 18 veces por hora. O sea, en un turno de 8 horas se te trabó la máquina más de 70 veces, la querés prender fuego. Entonces, la confiabilidad, estamos hablando de la confiabilidad, tiene que ser por encima, no tiene que haber errores por encima, por debajo de los 100.000 detecciones. Puede ser que se puede llegar a admitir que tenga 1 cada 200.000 o 1 cada 10 millones, pero tiene que ser absolutamente confiable. Por eso es que los objetos que va a detectar y que van a andar muy bien son objetos que son opacos, no dejan pasar la luz. Pueden ser, algunas veces pueden utilizarse objetos de tipo translúcidos, es decir, no es transparente, es translúcido. Entonces esos por ahí pueden funcionar bien. Cuando uno mira acá la emisión de luz, la emisión de luz se hace como en forma de cono, como ustedes están viendo acá. Por otro lado, la recepción se da también en forma de cono. Entonces ahí me queda una zona de intersección del cono de emisión y el cono de recepción, que es donde yo puedo detectar los objetos que interrumpen el paso de luz. Entonces se llamaría la zona de respuesta. Ahora bien, estos sensores de barrera están muy buenos, pero tienen un pequeño problema. Cuando uno los monta, son muy difíciles de alinear. Fíjense ustedes que si vamos a la imagen de atrás, son cuerpos chiquititos, tienen tamaño similar a los sensores capacitivos o los sensores inductivos. Si yo quiero alinear esto con el receptor que está a 10 metros, te puedo asegurar que vas a pasarte unos 20 minutos tratando de alinear el sensor para que justo se quede perfectamente alineado el rayo de luz. Está bueno porque son buenos porque a grandes distancias funcionan, son barreras de muy largo alcance, pero el problema es que lograr la alineación del sistema. Por eso es que hay algunos que se utilizan con con sistemas modificados que nos permiten tener una detección más gruesa, o sea, no hace falta que estén tan alineados para poder producir la detección, ¿sí? Veamos cómo es internamente, cómo es el conexionado de estos sensores. Voy a tener, como siempre, el cable marrón, que es el que me da el positivo de 24 voltios, el cable celeste de 0 voltios, la salida, que siempre es el cable negro, y el símbolo que tengo acá es el de un diodo LED, que me está indicando que esto es un sensor óptico, un sensor que trabaja con luz, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos de aplicación de los sensores ópticos, pero antes quiero mostrarles o hablar un poco de las ventajas y desventajas de estos sensores ópticos de barrera. En primer lugar, las tensiones de funcionamiento son similares a las que ya hemos visto en otros. De 10 a 30 voltios, el estándar es 24 y algunos modelos trabajan hasta 220-240 voltios de corriente alterna. El alcance va desde unos pocos milímetros hasta 100 metros, pero como les decía,
esos 100 metros hay que alinear una barrera a 100 metros. Se tienen que utilizar sensores especialmente adaptados para ese tipo de intercepción. El material del objeto puede ser cualquiera. Lo que sí tiene que ser es que sean objetos opacos. Hay dificultades con objetos muy transparentes, como les comentaba. La temperatura de funcionamiento es como en todos los equipos electrónicos. Y sí, la gran desventaja de los sensores ópticos de barrera es que la sensibilidad a la suciedad es alta. Eso hace que yo un sensor óptico no lo pueda alinear verticalmente, es decir, la barrera siempre tiene que ser horizontal. No puedo ponerlo vertical, porque ya sea que ponga la emisión de luz abajo o la emisión de luz arriba y el receptor abajo, siempre cae polvo. ¿Y el polvo qué hace? Me tapa el pasaje de luz. Resultado, el sensor se te activa con la suciedad, con el polvo. Por eso es que funcionan siempre y cuando lo haya. Ni polvo, no haya salpicaduras de líquidos, ni de aceite, ni de grasa, ni de otros elementos. La vida útil es larguísima y la velocidad, la frecuencia de conmutación es alta. Se puede llegar, hoy ya superan los 10.000 Hz, o sea, 10.000 detecciones por segundo. Con respecto a las ventajas, una de las primeras ventajas que tienen estos sistemas es que como siempre están enviando luz y solamente detectan cuando se corta la luz, es fácil ver que el sensor falló. ¿Por qué? Porque no emite señal, o sea, el sensor siempre está emitiendo luz. Si desaparece la luz, automáticamente aparece el error en la computadora, o sea, el sensor al no emitir luz, inmediatamente uno lo puede detectar. El alcance es amplio, se pueden detectar objetos pequeños, anda bien en ambientes agresivos siempre y cuando no me generen polvo o algo que pueda obstruir el pasaje de luz. Y los objetos pueden ser reflectantes, especulares, translúcidos, etc. Lo que no pueden ser es transparentes. Y tiene buena precisión de posicionado en general. Ya vamos a ver algunas versiones de esto. Ahora, ¿qué desventajas tienen? Los objetos transparentes no los puedo medir, no los puedo detectar, generalmente suelen tener errores de sensado, y el hecho de que haya un emisor y un receptor que necesitan conexión, que necesitan alineación, hace también que las barreras sean un poco difíciles de colocar y de mantener alineadas, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a ver algunos ejemplos de sensores ópticos de barrera. Veamos algunas aplicaciones del sensor óptico de barrera. Ustedes recordarán estos mouse que venían acá con una bolita, fueron los primitivos. Había que limpiarles la bolita cada tanto. Bueno, estos mouse tienen como 30 años. Pero si lo abrimos, nos vamos a encontrar con algunas pequeñas sorpresas. ¿Cómo funcionaban estos mouse? Bueno, estos mouse tenían una particularidad. Vamos a ajustar un poquitito más el foco. Y nos encontramos que para determinar o avisarle a la computadora para que estaba girando, la bolita que se introducía acá y estaba en contacto con la mesa, giraba este eje. Este eje que estoy haciendo mover yo ahora. Y era uno vertical y el otro de sentido horizontal, como el que estoy moviéndolo yo ahora. O sea que detectaba los dos movimientos, hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda o hacia derecha. Cada uno de estos ejes mueve una ruedita que está hecha, a ver si podemos acercarlo para que se vea bien. Vamos a agrandar un poquito el zoom, lo vamos a poner, y ahí ven ustedes que la ruedita
tiene acá toda una serie de ranuras. Esas ranuritas que ustedes ven ahí pasan entre medio de un sensor óptico de barrera. No era tan evolucionado como los que vemos nosotros hoy en día, pero ahí tienen el LED emisor. A ver si puedo manejarme bien, estoy mirando la pantalla. Este es el emisor y este es el receptor. Se emitía luz y obviamente estas ranuras y rayos hacían que pasaran pulsos de luz. De acuerdo a la velocidad, a la frecuencia a la que pasaban esos pulsos de luz, se generaban esos pulsos de luz, en la computadora sabía qué velocidad y cuánto habías movido la bolita del mouse en cada una de las dos ruedas. Lo mismo teníamos acá, vamos a ponerlo bien, ahí, vemos ahí la rueda, que es esta, la que estoy moviendo acá con la virome, y acá tenemos el sensor. Este es el sensor, es el receptor, y del otro lado, este es el emisor de luz. Así que una tecnología de hace 30 años atrás ya estaba tan evolucionada como para trabajar con esto. Incluso tengo acá para mostrarles, es el portacartucho de una impresora. Estos portacartuchos de impresora, vamos a ajustar nuevamente. Estos portacartuchos de impresora venían acá, se montaban acá los dos cartuchos de tinta, esta era una Hewlett Packard, y la pregunta es, ¿cómo hacía para saber cuándo tenía que imprimir, cuándo no sobre el papel? Bueno, ustedes van a ver acá que en la parte de atrás de este portacartucho hay una cinta semitransparente que atraviesa una parte de este cabezal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, vamos a sacar esta cinta. Voy a agrandar esto y lo voy a poner lo más cerca posible del foco. No sé si alcanzan a ver, no creo que dé la resolución de la cámara, pero creo que alcanzan a ver que hay una serie de muchas ranuras muy pequeñas, una al lado de la otra, impresas en esta cinta transparente. Ahí aumenté el enfoque, el zoom de la cámara. Creo que ahora sí se puede ver todas esas rayitas, esas ranuras, una al lado de la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Estas ranuras opacas, cuando pasa un haz de luz, lo que hace es determinar en qué posición se encuentra el cabezal. ¿Cómo lo hace? Bueno, ustedes recordarán que si tuvieron alguna de estas impresoras de cartucho, cuando uno las enciende, lo primero que hace el cartucho es irse de golpe contra un costado, hacer tope contra un costado de la máquina. Y a partir de ahí empiezan a imprimir toda la hoja. ¿Qué es lo que hace? Se va hasta el tope y a partir de ahí, de ese punto, lo toma como un cero y empieza a contar. De acuerdo a la cantidad de ranuras que ve pasar, el cabezal sabe en qué posición de la hoja se encuentra y si tiene que imprimir, inyectar tinta o no. Este sensor, esto es del mismo cabezal, de otro cabezal idéntico de otra impresora, lo vemos ahí. Acá tenemos el emisor de luz, vamos a hacerlo con una virome, acá está el emisor de luz y ahí tenemos el receptor. La cinta pasa justo por el medio y el cabezal se desplaza de esta manera, haciendo la medición de distancia recorrida por los cabezales con los cartuchos de tinta. Vamos a hablar del segundo tipo de sensores ópticos. El segundo que vamos a estudiar es el sensor óptico de retroreflexión.
El sensor óptico de retroreflexión consta del equipo electrónico propiamente dicho, donde hay montado, como ustedes ven acá, un emisor, un receptor, y hay un elemento reflectante. No es un espejo, es un espejo multifacetado, es una superficie reflectante. ¿Vieron los ojitos de gato que se utilizan en las bicicletas, para reflejar la luz intensamente durante la noche? Bueno, ese tipo de material reflectante, que si uno lo mira de cerca va a ver que son como triángulos facetados, hay miles de ellos, generando espejos que no importa cuál sea la dirección de la cual venga la luz, siempre va a encontrar muchos espejos para reflectarla y que sea perfectamente visible. Veamos cómo son. Bueno, voy a tener un sensor emisor, con un emisor que emite la luz, llega hasta el reflector y el reflector se la devuelve. Si recibe la luz, al igual que en la barrera, significa que no está detectando nada. En ese sentido, los dos son similares en su comportamiento. Basta que encuentre un objeto opaco no reflectante que impida que la luz se refleje o que la luz reflejada vuelva nuevamente al sensor para que el sensor se active. Es decir, estos sensores, tanto el de barrera como el de retroreflexión, se activan cuando no llega la luz, ya sea la de la barrera o ya sea la emitida por el elemento reflector. Por eso, en ese sentido, los dos sensores tienen esa particularidad, si bien son totalmente distintos en cuanto a su forma. Este tiene el emisor de luz y el receptor montados en el mismo cuerpo, y lo que tengo acá es un elemento reflector. Estos elementos reflectores, estos espejos, elementos reflectantes, tienen la ventaja de que no necesitan mucha alineación. Tiene una forma en general medio curva, así que aunque no lo pongas perfectamente alineado, perpendicular al sensor, va a funcionar perfectamente bien. Incluso si en algo golpea el elemento reflectante, difícilmente deje de reflejar. Tiene que ser un golpe que deforme el soporte y lo deje totalmente desviado. Si no, por lo general las vibraciones, cualquier golpe que incluso lo deje un poquito desalineado en forma permanente, no le hace ningún tipo de efecto. Ahora veamos, ¿qué ventajas tengo? Tengo la fiabilidad de que hay luz permanente durante el estado de reposo, es decir, que si en algún momento dejara esto de reflejar, automáticamente se activa el sensor y me está avisando que detecta algo, y uno lo mira y ve que no hay nada, es que evidentemente el material reflectante que tiene enfrente o lo han quitado, se ha deformado, lo han desviado. Eso es una ventaja en general. Te das cuenta muy rápidamente cuando dejan de funcionar. La instalación es muy sencilla. El objeto a detectar puede ser reflectante, puede ser especular, puede ser incluso hasta transparente. Los objetos transparentes presentan desviaciones con la luz incidente o con la luz reflejada, así que no tienen en general mayor problema, pueden funcionar con objetos transparentes y tienen un rango de detección, una longitud de detección grande. Ahora bien, ¿qué desventajas tengo? Si yo tengo objetos absolutamente transparentes, vidrios de una ventana, por ejemplo, objetos muy claros, brillantes. Imagínense, por ejemplo, ¿vieron esas cajas metalizadas? Por ejemplo, una caja de perfume, que viene todo con un recubrimiento en aluminio metalizado. Ahí tengo un problema. ¿Por qué? Porque el objeto que es reflectante pasa frente al rayo
y aunque el rayo no llega al elemento reflector, el mismo objeto me refleja la luz. O sea que el objeto no es visto por el sensor, no lo ve el sensor pasar. Entonces, eso es un problema. Sobre todo, entonces, recuerden, ¿cuáles son los elementos que no andan? Los que son, por ejemplo, vidrios, y que yo los mando, por ejemplo, totalmente perpendiculares al rayo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo el vidrio de una ventana y lo inclino un poco, ahí se acabó el problema. Y en el caso, por ejemplo, si tuviera cajitas de perfume que están con un papel metalizado, lo mismo. Ese objeto hay que inclinar un poquito la cajita del perfume y ya se acabó. O sea, va a reflejar la luz y la va a enviar a cualquier otro lado, menos de vuelta al sensor de retroreflexión. Bueno, pasemos ahora a los sensores ópticos de reflexión directa o difusa. Como ven ustedes acá, este sensor funciona parecido al otro. ¿Cómo es esto? Envía una luz hasta el objeto y el objeto le devuelve un porcentaje de esa luz. En general, todos los materiales van a reflejar algo de luz, todos. Madera, cartón, papel, botellas, siempre detectan. Las únicas cosas que son medio complicadas de que no devuelven luz, por ejemplo, es las telas negras, por ejemplo, lana negra, la goma eva negra, es terrible, no devuelven la luz, o sea, la absorben completamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, la cosa es así. Yo puedo tener un objeto y pasarlo pasar frontalmente, o bien puedo acercarlo al sensor hasta que lo detecte. Se los voy a mostrar ahora con un sensor de reflexión directa. Vamos acá. Tengo acá el cuarto sensor que quería mostrarles, que es un sensor óptico de reflexión directa. Es un sensor óptico, emisor y receptor están montados acá en la cabeza del sensor y emiten luz. Si esa luz se pierde, como les decía recién, el sensor no está detectando nada. Pero si de pronto aparece cualquier objeto que sea capaz de reflejar una fracción de esa luz que está emitiendo, el sensor se va a activar. Este sensor tiene la posibilidad, al igual que otros, de tener un pequeño tornillito, que es ese que ustedes ven ahí en amarillo, que me permite a mí lograr el ajuste de la sensibilidad, o sea, para que detecte las cosas más lejos o más cerca del sensor. Ahí también está ubicado el LED que indica que el sensor está detectando. Vamos a conectarlo a una fuente de 24 voltios y veamos qué es lo que ocurre. Positivo. Conectamos el negativo y la salida, como siempre, con la chicharra. Y acá la fuente. Bueno, veamos. Ya lo tengo armado, vamos a probar si es que está funcionando. Bueno, ven ustedes ahí el LED que se activa. Veamos distintos materiales. Acá ya no interesa tanto si es metal o no. Vamos a ver cuál es la sensibilidad que tiene. Empecemos primero con un objeto plástico. Vamos a irlo acercando. Fíjense que acá está más o menos detectando a unos 12 centímetros, unos 120, 130 milímetros.
Veamos, por ejemplo, si coloco otro elemento plástico, pero más bien opaco. Detecta todavía a mayor distancia, a pesar de que es un plástico opaco, no es un objeto brillante. Veamos, por ejemplo, qué pasaría con una botella de agua que es brillante. La detecta a un poco menor de distancia. Incluso vamos a alejarlo. Vemos que no hay diferencia entre el agua, la zona donde está el agua, y donde no hay agua. Veamos qué pasa, por ejemplo, con goma negra, como la de este pad. La acerco. Acá, esto es la parte de tela. Veamos la parte de goma. Recién ahí a unos 50 milímetros lo detecta. En cambio, la parte que está forrada con tela tiene un poco mejor de reflexión. ¿O no? Aquí. Sí. Está medio se me está aflojando eso. Ahora sí. Veamos el caso con papel. Papel blanco. A 200 milímetros ya está detectando. Veamos con un papel más de este tipo de reciclado, que es más parecido al cartón. También a unos 200-250 milímetros está detectando. Veamos qué pasa con el vidrio, un vidrio curvo. Sí, lo detecta, pero hay que acercar un poco más el sensor. Bien, esto es para que más o menos veamos las posibilidades. Ahora, fijémonos qué pasa si yo tengo el objeto y lo tengo angulado. Si yo lo pongo angulado, la cantidad de luz reflejada es mucho menor y no lo detecta. Veamos qué pasaría con papel si lo angulo. Y detectar, y apenas lo angulo, ahí automáticamente deja de detectar. Bueno, la ventaja que tiene esto es que, a diferencia de los otros, o sea, este puede funcionar tanto transversalmente con algo que viene, algo que llega, pasa por delante de él, o bien puede funcionar también con algo que se va acercando hacia el sensor. Esa posibilidad no la tienen los otros sensores ópticos. Los otros sensores ópticos tienen una detección de tipo lateral, o sea, algo que se cruce delante de él, ahí es donde lo activa. Otra ventaja que tiene este, como les decía antes en la descripción, es que lo puedo montar verticalmente. La ventaja, bueno, ahora está detectando el cable. Ahí está, como hincha las pelotas esto. Vamos a... Bueno, está detectando la madera, por eso chilla tanto. Pero yo puedo, vamos a sacarla, vamos a desconectar esto, así no rompe más. La ventaja es que yo puedo colocar cosas por debajo, o sea, lo puedo colocar en forma vertical y, por ejemplo, una botella que pasa por debajo del sensor va a ser detectada. Esa posibilidad no la tendría con los demás porque por efecto del polvo me afectaría, se ensuciaría el sensor y se activaría. Con los otros dos no lo puedo hacer, con este sí. Bien. Veamos entonces cuáles son las ventajas de los sensores ópticos de reflexión directa. La primera es que no necesito dos objetos, o sea, el mismo sensor envía la luz y la recibe. Tampoco necesito ese famoso espejito que tenía en el sensor óptico de retroreflexión. El material puede ser de todo tipo, reflectante, especular, transparente. Siempre y cuando me devuelva un poco de luz, fantástico.
Además recuerden que el sensor, con un tornillito, yo puedo ajustarle la distancia de sensibilidad. El sensor de reflexión directa, como les mostré recién, puede tener detección frontal e incluso puedo ubicarlo verticalmente, cosa que con ningún otro puedo hacer. Al ponerlo hacia arriba, mirando hacia abajo, es inmune al polvo. Entonces, no, ahí la cosa también es otra de las grandes ventajas que tiene el sensor óptico de reflexión directa. Ahora, ¿qué desventajas? Bueno, en general no tengo problemas. Lo que sí pasa es que no son tan precisos como si lo es, por ejemplo, un sensor de barrera. Con un sensor de barrera apenas empieza a cortar el rayo de luz, ya inmediatamente aparece la detección. Con el sensor óptico de reflexión directa, si quiero esa precisión, no la tengo. Pero, por ejemplo, para detectar cajas de cartón, yo no necesito detectar la caja de cartón 1 milímetro antes, 1 milímetro después. No pasa nada. Si son baldes de pintura, tampoco pasa nada. O sea, me sirve para una enorme cantidad de cosas. Lo que no me va a servir, por ejemplo, es para detección de cosas muy precisas. O sea, cuando yo necesito precisión inferior a los 2 milímetros, medio milímetro, décimas de milímetro, no, entonces ya ahí no me va a ser útil, ¿sí? Otra cosa de los sensores ópticos de reflexión directa, que el objeto, por lo que hay que hacer varios ensayos, porque no se pueden dar una norma general. ¿A qué me refiero? Los cartones que uno utiliza para embalaje no son todos iguales. Algunos son más claros, otros más oscuros, algunos son más brillantes, depende del tipo de fibra de carbón, de fibra de cartón que tengan, del pegamento aglutinante que tengan, si está enfocado en una etiqueta blanca. Influyen muchas cosas. Lo que sí podemos decir es lo siguiente: trabajan bien estos sensores cuando el objeto viene o está perpendicular a la luz del sensor. Si, por ejemplo, yo tengo un objeto que está angulado, ¿qué es lo que ocurre? La luz llega al objeto, el objeto la refleja, pero la refleja desviada. Entonces el objeto no es detectado, no lo ve el sensor. Esa es una cosa a tener en cuenta. No es que puedo reflejar cualquier cosa. Hay que hacer ensayos, se necesita experiencia previa para saber si para el producto que yo quiero detectar realmente el sensor sirve o no sirve. Es muy rápido, pones el sensor, buscas la caja, el material del objeto, lo probas de distintos ángulos a ver cuál es la del nivel de detección, y de esa manera salimos de dudas, ¿sí? ¿Qué pasa con los objetos transparentes? Transparentes, no translúcidos, transparentes, o sea, dejan pasar, uno puede ver la imagen del otro lado, eso es transparente. Como por ejemplo el vidrio claro, el plexiglas, lámina transparente. No tienen problemas siempre y cuando yo tengo que la superficie tiene que estar perpendicular con la dirección del rayo de luz que viene del sensor, ¿no? Eso es una de las cosas a tener en cuenta. ¿Con qué objetos voy a tener dificultades? Plásticos que son de color negro mate. Ojo con que algunos creen, algunas cosas parecen de color negro mate, pero en realidad tienen puntos que todavía siguen siendo brillantes. O sea, son objetos semi-mate. Uno parece mate, pero no son mate completo. Mate es la goma. La goma negra, tipo goma eva, esas difíciles. Materiales oscuros con superficies rugosas, los tejidos oscuros. No todos, porque por ejemplo, yo puedo utilizar tela de micropolar negra y sin embargo es reflectante de la luz. No tengo problema. Por ejemplo, el acero pulido, muchas veces, si no está perfectamente perpendicular, y a veces tiende a desviar la luz.
pero en general, si el objeto está perfectamente perpendicular, no debería tener problemas por más que sea de acero pulido. ¿Qué otras cosas que puedo hacer cuando tengo estos problemas? Usar sensores de barrera, usar sensores capacitivos, o hay algunos que son de tipo ultrasónico para aproximación frontal. Los ultrasónicos no nos detenemos mucho en ellos, pero son los que ustedes habitualmente ven en los paragolpes de los autos. Son de muy bajo costo, no son de alta precisión, pero digamos que andan bien, y el uso mayor que se les da es para detectar cosas bulto. Bueno, hay algunas variaciones que se pueden implementar a los sensores ópticos. Por ejemplo, los sensores ópticos de barrera que utilizan fibra óptica. ¿Qué pasa? Hay veces que yo no puedo colocar un sensor de barrera. ¿Por qué? Porque no hay espacio o porque el ambiente es muy agresivo, es decir, la temperatura es muy alta, estoy cerca de un horno que está a muy alta temperatura, o los objetos que quiero medir salen a muy alta temperatura. Por ejemplo, salen pan dulces, tengo un horno túnel, salen los pan dulces, los budines, y yo necesito detectarlos. Colocar el sensor de barrera o un sensor de retroreflexión para medir los budines. Los budines salen muy calientes, salen a más de 100 grados centígrados. Al cabo de cierta cantidad de minutos, el sensor se va a calentar con el calor que desprenden los budines que pasan por delante, y va a empezar a tener errores en el funcionamiento, pero no porque el sensor sea malo, sino porque están trabajando a una temperatura que es inadecuada. Entonces, en esos casos, o cuando hay salpicaduras de materiales agresivos, se prefiere utilizar, colocar el sensor lejos, a resguardo, y llevar la luz a través de fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica es un material que puede ser hecho con fibra de vidrio, por ejemplo, que es muy, ¿cómo se llama? Bastante flexible, muy resistente a la temperatura, y se ha constatado que en una fibra yo emito luz, y la luz se va reflejando por ese pelo de fibra óptica y va rebotando hasta salir por otro lado, y lo hace en distancias realmente muy grandes, de varios kilómetros. Eso es lo que hace la fibra óptica. Hoy en día se ha extendido muchísimo con el tema de Internet. Sabemos que la transmisión de datos a grandes distancias utilizando fibra óptica da excelentes resultados. Las velocidades de transmisión que se tienen son enormes. Ahora les voy a mostrar cómo es una fibra óptica, para que vean qué grado de tamaño tiene, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que veíamos recién, se utiliza una fibra óptica para emitir la luz y una fibra óptica para devolver la luz al sensor. Y el sensor lo pongo lo más lejos posible. Pueden ser armados ya directamente de este tipo, otros pueden tener forma de herradura, donde la luz va así perpendicular a los brazos de la herradura. Entonces, cualquier cosa que pase entre ambos, como habíamos visto por ejemplo en el mouse antiguo de bolita, lo logramos hacer. Y acá, por ejemplo, lo vemos en algo mucho más robusto, como es donde se taladra una chapa, un soporte, y ahí se enrosca el emisor, la fibra óptica emisora de la luz, y otro semejante igual que tiene la recepción. Algunos ya vienen preparados, como ven acá, donde las dos fibras ya están conectadas directamente. Por lo general, como la fibra es la que está expuesta a daños, a roturas,
esta parte del sensor se puede retirar, reemplazar por una nueva. El sensor en general, al estar lejos, no recibe daños. Lo que sí hay que tener en cuenta, como les pongo acá, es que la fibra que se utiliza suele ser fibra óptica. Y si no es fibra óptica, alguna fibra también de alta resistencia, transparente, translúcida, de alta resistencia. Pero no la puedo girar, doblar a 90 grados. Tiene que tener una cierta curvatura. Mientras yo respete esa curvatura, no pasa nada. Si ustedes la curvaron, se partió. Y una vez que se partió, ya no funciona más. O sea, una vez que la fibra óptica se quebró, ya no transmite más la luz. Y el sensor va a emitir, te va a marcar como que está activado, como que está detectando algo. En realidad no es que esté detectando algo, sino que la luz sale, pero no retorna al sensor. Bueno, con esto hemos abarcado la enorme mayoría de los sensores y equipamientos que se utilizan en electroneumática. Lo que vamos a ver a continuación en las próximas clases es cómo los utilizamos nosotros en las máquinas para auxiliarnos, para complementar los circuitos neumáticos que ahora los estamos comandando eléctricamente. Los sensores ópticos de taco son sensores ópticos que, como les muestro ahora, detectan una marca con alto contraste. Son sensores que ven marcas de un determinado color frente a un fondo de alto contraste. Con respecto a los sensores ópticos de taco, vamos a ver que esto se aplica mucho. Acá tengo un metro de un foil que se usaba para un postre de una empresa alimenticia. Fíjense, si ustedes despliegan, ven ahí que en la parte después donde se va a producir el sellado del soldado del material termofusionable de aluminio y plástico, ahí tiene el taco. Este taco es el que le indica a la máquina dónde tiene que cortar el film. O sea, cada cierta cantidad exacta está el taco que le evita. Entonces el sensor mira este taco, ve que todo esto es aluminio, no está pintado estratégicamente, a esto no se ha pintado, sino que lo único que hay es aluminio brillante, y de pronto encuentra una marca negra. A veces son de otro color. Acá, por ejemplo, tengo un paquete de merengadas que me estuve comiendo. Vamos a desarmarlo un poco. Fíjense, abrirlo acá. Ahí está. Fíjense, justo donde está la soldadura longitudinal, ven ustedes que todo es blanco y ahí aparece el taco. Ustedes pueden agarrar, no sé, alfajores, lo que sea, cualquier cosa que se haya utilizado para hacer un paquete, siempre vamos a encontrar en el laminado el sistema este de taco. Algunos son, como les voy a mostrar ahora, o como van a ver ahora, que son 4 marcas. Eso es para hacer un centrado, no solamente el momento en que tienen que cortar, sino para garantizar de que el film está viniendo centrado con respecto a dónde hay que ubicarlo. Si es por ejemplo, una etiqueta que hay que pegar en una botella, bueno, tiene que venir centrada.